La tenemos a Camila. Camila, ¿nos escuchás? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, te habla Oriana y Agustina. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos para que nos cuentes un poquito de tu perspectiva. ¿Cómo la gente podría detectar una fake news o no, no? Acá, por ejemplo, ahora que estamos llegando a épocas de elecciones, cada vez hay más fake news en TikTok, en Instagram. Si se puede hacer algo. Bueno, estamos presenciando una época en la cual hay una inmediatez en cuanto a la información que se transmite, ¿no? Digo, antes para informarnos teníamos que leer el diario y después teníamos que ver la tele, ¿no? Claro. Y toda esa información estaba mediada a través de una institución, que podía ser un medio de comunicación o la radio o el diario, ¿no? Con lo cual había opiniones en términos institucionales que tenían cierto grado de autoridad en lo que decían en cuanto a lo que es la noción de la verdad y la factibilidad de los hechos. También el periodismo hacía investigaciones, eh, había consulta de fuentes, pero bueno, no había una inmediatez de la información tan abrupta como ahora. Y además, nosotros éramos meros receptores de esa información, no creábamos la información. Ahora, con las redes sociales, nosotros somos creadores de contenido también, además de consumidores de contenido. Tal Con lo cual. cual, como creadores de contenido, nosotros ahí, obviamente cualquier persona que quizás no tiene el oficio de periodista o otro tipo de oficio que sepa cómo es el quehacer de la construcción de una noticia o de la construcción de la factibilidad de los hechos, bueno, comienza a informar desde un lugar que tiene que ver muy con un rango subjetivo, Tal cual. con sus opiniones personales, con su subjetividad y demás. Y a veces también, maliciosamente, algunas instituciones retransmiten esa información como si fuesen verdades absolutas y obviamente cuando uno ve que esas informaciones se van retransmitiendo, dice, ah, bueno, pero esto lo informó tal medio de comunicación. Bueno, entonces lo transmito porque lo informó un medio. Hoy, la verdad es que no estamos exentos de nada, hasta los medios de comunicación viralizan fake news porque Sí. cada vez la noción de verdad es mucho más liviana. Ya no importa la verdad, importa si es verosímil lo que me están diciendo. Y obviamente yo como usuaria o consumidora de noticias voy a transmitir lo que más cerca esté de mis creencias. Entonces, eso hace que se viralicen este tipo de noticias que muchas veces son muy dañinas, pero obviamente que una vez que se transmiten el daño ya está hecho. Como que el derecho a réplica ya no tiene tanto valor como el valor mismo de la mentira. Por eso son tan peligrosas y por eso tenemos que estar atentos a tratar de ir a las fuentes siempre que vemos algo. Lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Cuando se informaba cuestiones de salud, en donde nosotros teníamos que ir a chequear a las fuentes originales, a las fuentes Claro. institucionales, a ver si era real lo que decían que el virus se transmitía por, no sé, agarrar una lapicera, ¿se entiende? Sí, tal cual. O que se curaba tomando un vaso de agua con lavandina, ¿no? Digo, ya hemos visto esos programas nefastos donde una conductora de televisión tomaba agua con lavandina y después terminó falleciendo un chiquito en una de las provincias de Argentina por hacer eso. Entonces, digo, no es casual y no es que cualquiera puede decir cualquier cosa todo el tiempo, porque obviamente eso daña a las instituciones, daña a nuestra democracia y daña a nuestras elecciones a la hora de elegir candidatos o candidatas a diversos lugares del Poder Ejecutivo, ya sea provincial, nacional o demás. Cami, ¿y por qué crees que pasan estas cosas? Como vos decís, el periodismo antes informaba, ¿no? Buscaba la información de las fuentes reales y certeras, y hoy realmente lo que hacen es desinformar, lo hacen Buscan justamente el para ser título también, ¿eh? virales, para un par de likes, para un par de visualizaciones. ¿Por qué, qué necesidad de justamente tener eso, de agrandar su ego y en vez de informar bien, ¿no? Bueno, la verdad es que con el tiempo se fueron perdiendo ciertas prácticas y se fueron adquiriendo otras, ¿no? Esa es la realidad, digo, la inmediatez y el acceso continuo nosotros somos como individuos que estamos súper, súper, súper informados todo el tiempo y más quienes vivimos en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a las noticias ahí, al toque. Y quienes más lejos viven también tienen el mismo acceso que quienes están en las ciudades. Entonces,
con las noticias que son de ese lugar, ¿no? Entonces hay una transmisión constante de sobreinformación absoluta que también nos genera como un grado de estrés y de adicción a las pantallas que es absoluto. Ahora, ¿por qué hacen eso los medios? Y porque los medios no dejan de ser tienen fines de lucro. O sea, ellos venden mercancía simbólica, construyen símbolos. O sea, la mercancía que venden los medios de comunicación es una mercancía simbólica. ¿Por qué decimos que es una mercancía simbólica? Y porque ellos lo que hacen es justamente informar supuestas verdades, ¿no? Y debajo de eso hay un interés de lucro. Obvio. Hay un interés de adquirir dinero y demás. Y ese interés de lucro se mueve por intereses sectoriales. Entonces, si a tal medio de comunicación lo favorece informar sobre cierto candidato político, cierta candidata política, porque le va a dar más pauta o lo que sea, lo va a hacer. O darle de baja. O puede omitir información también, o puede transmitir alguna mentira en detrimento de algún candidato. Por eso esto daña completamente nuestra democracia. Obvio. Y nosotros pensamos que como son instituciones informativas, lo que están transmitiendo es la verdad. Entonces eso lo retransmitimos porque aparte refuerza nuestras creencias. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de siempre es tratar de ir a las fuentes, y después la sociedad obviamente fue mutando como muta siempre, y la realidad es que hoy casi nadie lee el diario o está dispuesto a leer una investigación de 10 hojas o de 10 páginas con fuentes, con desarrollo, con un montón de cosas. Digo, el esquema informativo y la sociedad fue mutando hacia lugares en los cuales hoy tenemos que plantear que las posibilidades de informarnos son desde otro lugar y van mucho desde las creencias y desde la subjetividad. Camila, justamente vos recién decías que ahora, hoy en día, casi nadie quiere leer ni un informe ni un diario, eso es la realidad. Yo, por ejemplo, me informo en Instagram, sigo todos los noticieros por Instagram y los veo ahí, o por ahí en TikTok también. Mucha gente consume mucho TikTok porque en el video te explican en un ratito supuestamente cómo son las cosas. Estas nuevas, por ejemplo, estas redes sociales son peligrosas en ese sentido. ¿Se puede saber quién es? Por ejemplo, si vos fuiste víctima de una fake news y se está viralizando y te está afectando tu honor, tu buen nombre, ¿vos podés hacer algo para saber quién lo hace? Porque, viste, generalmente son a través de cuentas falsas. Sí, la realidad es que es muy difícil hoy por hoy poder averiguar. A veces hay empresas que venden cuentas, después se hacen los famosos bots. Tenés una herramienta en lo que es la red X que se llama, de hecho estaba en Twitter también cuando era Twitter, que es TwinDesk, que lo que hace es crear automáticamente contenido y ese contenido lo van viralizando diferentes personas o bueno, los mismos usuarios que retransmiten noticias que son basura. Sí, la verdad que sí. De hecho, hubo un caso ahora en Brasil, no sé si recuerdan, en donde un juez federal echó a la red X de Brasil por justamente incitar el odio y el levantamiento que sucedió cuando Lula asumió el poder en el año, creo que de 2022. Con lo cual, digo, los estados o algunos estados se están como armando de algunas herramientas para justamente poder rebatir estas cosas que dañan la democracia. Y la verdad que el caso de X, de Elon Musk en X, fue bastante emblemático, porque es como un estado se enfrenta a estos grandes poderes del Silicon Valley que obviamente crean estas herramientas o utilizan las redes sociales para justamente retransmitir sus creencias, ¿no? Que es como toda una espiral de violencia en la que se convirtió X últimamente. Muchos periodistas se han ido de la red social X por la cantidad de violencia que circula y se está convirtiendo en un ámbito que obviamente de a poco se va desprestigiando. Yo no quiero como criticar a la sociedad que lee menos, porque la realidad es que los tiempos van cambiando. Obvio. Y quizás haya que inventar nuevas herramientas para informar o para que nos informemos bien y podamos nosotros responsabilizarnos de lo que consumimos en las redes. Creo que va por ese lado. Digo, después las sociedades van mutando, no podemos decir que las sociedades de antes eran más inteligentes que las de ahora. No, para nada. Surgen nuevas cosas, surgen nuevos factores culturales, hay redes sociales, las redes sociales llegaron para quedarse, entonces nosotros
como respetuosos de las instituciones y de las democracias, tenemos que tratar de crear herramientas para que la verdad sea la que circule, y sobre todo en temas tan sensibles como pueden ser cuestiones de salud, como pueden ser cuestiones que tienen que ver con la democracia y demás. Digo, no todo es relativo, y creo que el desafío que nosotros tenemos como generación es, quizás no sea una investigación de 10 hojas con 200 fuentes sobre un tema, pero sí crear un video, un TikTok, informar o tratar de que eso se amplíe a través de otra herramienta, que sea a través de YouTube. Digo, hay diversas herramientas que se pueden ir creando para generar y recrear el interés por la factibilidad de los hechos por parte de las sociedades. Bien. Camila, y por ejemplo, bueno, justamente hablamos de esto, ¿no? Cuando por ahí a través de cuentas falsas se viralizan noticias falsas, pero ¿qué pasa con ese periodista que la reproduce, ¿no? Uno como víctima de esta noticia falsa, ¿puede hacer algo contra el periodista? Porque viste que es muy famoso el típico, el periodista de no revelo mis fuentes. ¿Pueden decir eso? Sí, la realidad es que las fuentes éticamente, a ver, hay un código de ética en el periodismo, yo soy periodista también, además de politóloga, y hay un código de ética supuestamente que debería respetarse, pero bueno, como el periodismo es un oficio y nunca fue valorizado de la forma que debería haber sido valorizado, porque la verdad es que hay muy buenos investigadores, muy buenos periodistas que han hecho grandes investigaciones, que han contribuido a la información y a obviamente a dar luz a hechos que estaban ocultos, que tenían que ver con casos que iban en contra de nuestros valores éticos y morales, pero tampoco irnos para el otro lado y que todo se convierta en un cazadero de brujas, de buscar dónde está la corrupción por todos lados, ¿no? Porque en una época también el periodismo se convirtió en eso. La verdad es que herramientas para rebatir esto no tenemos muchas, salvo, bueno, lo de X, la red X, cuando vos podés reportar si alguien está pidiendo alguien está diciendo una mentira y demás, pero la verdad es que no tenemos muchas herramientas. Digo, cuando la mentira se viraliza, ya está, el daño ya está hecho. Entonces, por más de que uno haga algún tipo de derecho a réplica y demás, ese derecho a réplica ya deja de tener un valor en sí mismo. Con lo cual, no, estamos en un Además, la contexto muy réplica nunca difícil. tiene la misma cantidad de reproducción que tiene la fake news, ¿viste? Sí. Sí, además hay trolls, hay todo un sistema atrás. Ujú. Digo, hay como industrias que hacen las cuentas fake, hay industrias de trolls, hay una serie de situaciones atrás que están con procedimientos estandarizados en donde se venden cuentas de Twitter, de Red X, no me acostumbro, quizás porque tienen 14 millones de seguidores, las venden a $3.000. Digo, hay como todo un submundo de cómo se maneja esto para justamente manipular la opinión pública de las personas, que bueno, que está patentado, digamos, ¿no? O sea, que son cuentas que se compran, son estrategias de comunicación que se utilizan y muchas veces devienen en situaciones de violencia muy absoluta y muy extrema, como fue el caso de Brasil, en donde partidarios de Bolsonaro tomaron el Plan Alto. Y ahora salió una investigación de la Policía Federal de Brasil donde dice que querían asesinarnos al presidente electo, Lula, y además lo querían derrocar a través de la viralización de todas estas noticias falsas. Con lo cual, digo, hay una lucha por parte de los estados, pero tiene que haber también voluntad de lucha, ¿no? Digo, en contra de estas cuestiones. Porque el poder se maneja hoy por ese lado. Y las personas reproducen los contenidos que más acorde van con sus creencias. Camila, y vos como politóloga, ¿qué opinás de esto, no? Porque cada vez más los ataques entre políticos es con esto, ¿no? Con fake news, pero de su vida privada, como que ya no se ataca, como no es la vieja política en la que sacás en cara o recriminás en una batalla limpia, por así decirlo, en una lucha limpia, lo que serían las gestiones, ¿no? Ahora es la típica, acá en Salta pasa mucho que se viralizan, no sé si son fake news, nosotros no las reproducimos porque a chequear lo que se viraliza en TikTok, pero se viraliza mucho como afectando el honor de la persona o la vida íntima de los candidatos, ¿no? ¿Qué opinas vos de esto como politóloga?
Bueno, yo creo que siempre, viste, es una herramienta. Una vez que esas situaciones se viralizan, por más de que después sean una mentira, el daño ya se hace en el momento, ¿no? Obvio. Digo, esto lo vimos, por ejemplo, en el 2015 con Aníbal Fernández, cuando pasó esto de la morsa, que después se comprobó que al final no era nada que ver, pero digo, el daño en el momento Hasta ya que lo se comprueba, hicieron, claro. y la persona perdió las elecciones. Digo, más allá de lo que uno opine políticamente, ¿no? Digo, ahí hubo una fake news que en el momento no se pudo rebatir y un candidato perdió las elecciones, por ejemplo. Y Digo, lo malo también, ¿no es obviamente cierto? hay otros factores, ¿no? Digo, Sí. para que uno pierda las elecciones, no es solamente eso. Pero bueno, Pero la vida suma. privada siempre fue en política, una de las cuestiones que más podían afectar a una elección. Digo, sucedió con Clinton en los 90 y con Kennedy y sus amoríos en los 60. Digo, siempre estuvo, o sea, eso para mí siempre existió. Me parece que lo que hace es diluir el debate en serio, que es, digo, porque lo que haga uno en su vida privada, siempre y cuando sea una persona ética y moral en algún punto, digo, es parte de su vida privada, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre se ha ensuciado la cancha con esas cuestiones y ahora es peor porque esas cuestiones se viralizan más rápido. Me parece que cuando salen a la luz cuestiones que tienen que ver con violencia de género o que tienen que ver con falta de ética y moral por parte de un político que usa los fondos públicos para hacer cosas que no corresponden y demás, bueno, y si eso se comprueba y es Claro. real, me parece que bueno, está bien, que que es está bien así, que se que está viralice. bien. Si es real, Claro, claro, tal cual. exacto. Pero bueno, hay veces que eso se utiliza de una forma para dañar y que después no termina siendo real. Con lo cual es un tema muy difícil de abordar. Diluye un poco el debate político porque no está en juego ya los temas que tienen que ver con la construcción de instituciones, con la cuestión del debate político y demás, sino que tiene que ver más, se vira el debate hacia cuestiones privadas. Pero bueno, sucede desde que el mundo es mundo, digamos, directamente, y creo que es algo que va a seguir existiendo. El tema es que ahora, la diferencia es que ahora se viraliza con mucha mayor rapidez y afecta directamente, obviamente, la elección de los electores. Y eso, si es una mentira, es complejo. Bien, bueno Camila, muchas gracias por la comunicación. Es súper importante concientizar a la gente de que no todo lo que vemos en redes sociales o en la primer portada es así, Es ¿no? real. Así que bueno, A chequear. un gusto hablar con vos, te mandamos un abrazo grande y gracias por la llamada. Gracias, Cami. Bueno, buena jornada. muchísimas gracias y la verdad que es súper interesante la entrevista y les mando un saludo y un saludo a todos los oyentes y oyentas que nos están escuchando y viendo por YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Dale, Cami. besito Besos. enorme.